El ejercicio número 7 que dice f de x igual a x elevado a la 1/3 más 2x corresponde a la sección 4.7 de su libro de texto, Cálculo de Dennison. Piden determinar números críticos, extremos relativos máximos y mínimos, intervalo creciente y decreciente, puntos de inflexión, intervalos donde la gráfica es cóncava hacia arriba o donde es cóncava hacia abajo. Recordemos que un número crítico es aquel donde la primera derivada evaluada en ese número es igual a 0 o donde la primera derivada evaluada en ese número no existe. Y recordemos que una función f tiene un extremo relativo de un número crítico c donde la primera derivada cambia de signo. Utilice mucho esta mecánica para obtener sus conclusiones. Cambio de signo en la primera derivada o cambio de signo en la segunda derivada. Si es un punto de inflexión para la gráfica de una función f, entonces la primera derivada es igual a 0, o la segunda derivada es igual a 0, la segunda derivada no existe. Recuerde que si el cambio de signo en la primera derivada se da de más a menos, va a tener un máximo. Y si el cambio es de menos a más, va a tener un mínimo. Si el cambio de signo está en la segunda derivada, no importa si es de más a menos o si es de menos a más. En ambos casos tendrá un punto de inflexión. Vamos a comenzar con el procedimiento obteniendo la primera derivada de nuestra función. Tenemos f de x igual a x a la 1/3. Bueno, nuestra primera derivada, el exponente, pasa a multiplicar y vamos a tener lo siguiente. 1/3, copiamos la variable, al exponente original le restamos 1 y nos queda negativo 2/3, más la derivada de 2x es 2. Esa derivada, que es la primera, la igualamos a 0. Entonces vamos a tener la expresión 1/3 x a la menos 2/3 más 2 igual a 0. Como usted observa, es exactamente el mismo procedimiento que le enseñé en la clase anterior. Y aquí vamos a despejar. Vamos a tener acá lo siguiente. 1, 3, y la x, como está elevado a un exponente negativo, lo vamos a pasar al denominador con exponente positivo, igual a negativo 2. Es importante que en sus aportaciones usted sea detallista en su procedimiento, porque he identificado que algunos tienen problemas para despejar. Si yo identifico eso, entonces yo le hago el ejercicio para poderle ayudar y que usted lo haga de manera correcta. Aquí, en este punto, lo que está en el denominador va a pasar a multiplicar a negativo 2, obteniendo la siguiente respuesta. Vamos a tener 1 menos 2 por 3 va a ser menos 6, x elevado a la 2/3. El menos 6 pasa a dividir y nos va a quedar menos 1/6 igual x elevado a la 2/3. En álgebra aprendimos que para despejar una variable elevado a una potencia fraccionaria, lo que usted tiene que hacer es elevarlo al recíproco. Si es 2/3, lo va a elevar a la 3/2 ambos lados, quedando la siguiente expresión. Al lado derecho aquí me queda x porque recuerde que un exponente elevado a otro exponente se multiplica. 2 por 3, 6, 3 por 2, 6 y 6 entre 6 le queda x elevado a la 1. Esta configuración la voy a transformar a radical para que usted pueda entender por qué el tipo de respuesta. Vamos a tener acá una raíz. ¿Qué raíz voy a tener? Bueno, observe que el índice es 2, entonces es una raíz cuadrada. Vamos a tener el número negativo 1/6 y acá vamos a tener todo elevado a la 3. El exponente 3 lo puede poner externo o interno. Yo lo puse externo para que usted identifique que tengo la raíz cuadrada de un número negativo. Usted sabe que en ese caso, la raíz cuadrada del número negativo no da una respuesta real. Entonces, eso significa que aquí no hemos encontrado ningún número donde la primera derivada es igual a 0, porque no hay una solución real. Pero quiero que observe algo.
En la primera derivada tenemos en el denominador la variable x. Por lo tanto, también tenemos que identificar los números donde la primera derivada no existe. Esos números son aquellos donde el valor de x le queda 0 o el valor de todo el denominador le queda 0. Voy a utilizar lo que es sombreado, que sería 3x elevado a la 2 tercios y lo voy a igualar a 0 para determinar el número que hace 0 este denominador. Aquí despejamos, nos queda x a la 2 tercios, 0 dividido entre 3. 0 entre 3, pues me queda 0 y me queda x a la 2 tercios igual a 0. Para resolver acá usted eleva la 3 medios a ambos lados y va a obtener la siguiente respuesta, x igual a 0. ¿Qué representa ese valor de 0? Bueno, ese valor de 0 representa lo siguiente. Aquí se lo coloco en esta leyenda. Dice, en x igual a 0, este 0, la primera derivada no existe. ¿Por qué no existe? Porque ese número hace 0 el denominador de la función de la primera derivada. Usted puede comprobarlo. Aquí tiene usted su primera derivada. Si usted coloca en vez de x el valor de 0, obtiene o lo eleva a la 2 tercios y lo multiplica por 3, le va a quedar 0 el denominador. Entonces, eso le lleva a la conclusión que la primera derivada no existe en x igual a 0. Y en la recta real, usted tiene que graficar tanto los números donde la primera derivada es igual a 0, pero también debe graficar los números donde la primera derivada no existe. En este ejercicio solo tenemos un número, que es 0, y es donde la primera derivada no existe. Vamos a la segunda derivada. Aquí tenemos nuestra primera derivada y vamos a encontrar la segunda derivada. Vamos a tener acá, dos comillas, segunda derivada, menos 2 por 1 tercio va a quedar menos 2 novenos. Copiamos la variable, al exponente original le restamos 1, por eso nos va a dar negativo 5 tercios. Y la derivada de 2, que es 0. Pues aquí está, mire, la segunda derivada. Vamos a proceder entonces esa segunda derivada a igualarla a 0. Entonces vamos a tener menos 2 novenos x a la menos 5 tercios igual a 0. Yo les recomiendo en estos casos que siempre reescriba esos exponentes fraccionarios de forma de denominador también positivo y luego en radical. ¿Sí? Lo tenemos así. A lo que me refiero es a lo siguiente. Usted escribe el negativo 2, en el denominador va a escribir el 9 y x a la menos 5 tercios por estar elevado a un exponente negativo lo va a escribir en el denominador, pero ya con exponente positivo. Es más fácil despejar si hacemos este cambio. Aquí, este denominador va a pasar a multiplicar al 0 y nos va a quedar lo siguiente, menos 2 igual a 0. Usted sabe que menos 2 no es igual a 0. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que tenemos una igualdad falsa. Y en una igualdad falsa no podemos identificar ningún número que haga 0 la segunda derivada. Pero sucede algo igual a lo que sucedió en la primera derivada. Observamos que en el denominador hay variables. Entonces, en esos casos debemos de tomar el denominador nada más, 9x a la 5 tercios, y debemos igualarlo a 0 para determinar el número que hace 0 ese denominador. Aquí vamos a tener x a la 5 tercios, el 9 pasa a dividir 0 entre 9, me va a quedar 0,
Y al tener x a la 5 tercios, usted eleva a la 3 quintos ambos lados y va a obtener que su respuesta es x igual a 0. Por coincidencia, es el mismo valor anterior. No necesariamente va a suceder siempre de esa forma. Eso significa que en x igual a 0, la segunda derivada también no existe, porque este número hace 0 el denominador de la función segunda derivada. Aquí está, mire, si usted coloca x, en vez de x el valor de 0, lo eleva a la 5 tercios, le va a quedar 0, por 9 le va a quedar 0, le va a quedar menos 2 sobre 0, lo cual no está definido. Eso significa que cuando x es igual a 0, la segunda derivada no existe. Entonces, vamos a graficar en nuestra recta real los números, observe acá, que hacen 0. En este caso, no hay ningún número que hizo 0 la primera derivada y tampoco hay ningún número que hizo 0 la segunda derivada. Pero sí tenemos un número donde la primera derivada no existe, que también por coincidencia no existe en la segunda derivada. Ese número es el número 0. Lo colocamos acá, 0. Siempre vamos a poner acá nuestros valores de prueba. Un número antes de 0 puede ser el número menos 1. Y un número después de 0 puede ser 1. Los intervalos aquí van a estar bastante fáciles porque solo tenemos dos intervalos. Uno donde es x menor que 0 y otro donde es x mayor que 0. Con esta información nos vamos nosotros a llenar lo que es nuestra tabla de variación de signo. Tenemos acá entonces, mire, siempre les recomiendo llenar la columna de las x primero, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá x menor que 0 para empezar. Vamos a tener acá x menor que 0. Como no debemos dejar nada por fuera, vamos a colocar acá x igual a 0. Y el otro intervalo es x mayor que 0. Una vez que usted llenó su primera columna, entonces vamos a trabajar con los valores de prueba. Los valores de prueba únicamente se colocan donde hay desigualdad. Estos valores, en nuestro caso, son menos 1 y 1. Vamos ahora a proceder a tomar mi valor de prueba y lo vamos a evaluar en la primera derivada y en la segunda derivada para observar qué signo obtiene la respuesta. Esa valoración ya la hice y aquí lo tengo, por ejemplo, en la primera derivada, ¿sí? 1/3 de x a la menos 2/3 más 2, la primera derivada, donde está x he colocado menos 1. ¿Por qué lo he colocado como raíz cúbica? Porque dependiendo la calculadora que usted utiliza, podría ser que obtenga una respuesta equivocada. Tenga mucho cuidado con estos ejercicios, porque si usted lo coloca menos 1 acá y eleva a la menos 2/3, su calculadora le va a decir que hay un error, lo cual no es cierto. Así que tenga mucho cuidado. Principalmente ustedes utilizan una calculadora Casio FX82MS y esa calculadora le tira bastante error. Yo le aconsejo lo siguiente: como el denominador es 3, significa que es raíz cúbica. Y ahora sí, coloque entre paréntesis el menos 1 y elévelo a la menos 2. Si usted hace esta operación, va a ver que su respuesta le va a dar signo positivo. Entonces la primera derivada es positiva. ¿Y qué significa que la primera derivada nos vaya a dar positiva? Significa que la gráfica es creciente. ¿Cómo lo identificamos? Con una flecha aquí hacia arriba. Vamos a tener acá una flecha hacia arriba que indica que la gráfica en este intervalo es creciente, o sea, va hacia arriba. Al evaluar la segunda derivada, menos 2/9 x a la menos 5/3, en menos 1, también el mismo consejo. Cuando el denominador es 3, va a ser raíz cúbica. Entonces colóquelo de esta manera y al obtener toda su respuesta de lo que es la parte radical le va a dar menos 1 y menos por menos acá le va a quedar positivo. Así que la segunda derivada
es positiva. ¿Qué significa que la segunda derivada sea positiva? Bueno, que sea positiva significa que la concavidad es hacia arriba y lo identificamos por una letra U. ¿Qué pasa cuando x es igual a 0? Cuando x es igual a 0, ahí sí usted se va a ir a la función original y la va a evaluar en ese valor específico de 0. Yo ya lo hice y la función es x a la 1/3 más 2x. Al evaluarlo en 0 nos da 0. Así que vamos a colocar como respuesta acá el número 0. Perfecto. Debemos de recordar también lo siguiente, que en x igual a 0, la primera derivada no existe. Vamos a colocarlo nada más con estas dos letras. No existe la primera derivada cuando x es 0. ¿Por qué no existe? Porque hace 0 el denominador. También se da que en la segunda derivada no existe cuando x es igual a 0. Por lo tanto, hasta este momento nosotros no podemos colocar nuestras conclusiones. No sabemos si la variación de signo va a estar en la primera o va a estar en la segunda derivada. Para eso vamos a utilizar el otro valor de prueba, que es 1. Vamos a trabajar en la primera derivada y al evaluar acá en 1, vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a tener 1/3 raíz cúbica de 1 elevado a la menos 2 más 2. Y la respuesta de la primera derivada, en este caso, sigue siendo positiva. Observe que no hay cambio de signo en la en la primera derivada. No hay cambio de signo. Si no hay cambio de signo, ¿qué significa? Bueno, una de las condiciones es que la gráfica sigue siendo creciente. Ya está, creciente. Y también en el espacio anterior, usted va a colocar que la gráfica sigue siendo creciente, porque no hubo cambio de signo en la primera derivada. Significa que también ni hay extremo relativo máximo, ni hay extremo relativo mínimo. ¿Qué pasa con la segunda derivada evaluada en 1? Bueno, al evaluarlo en 1, aquí está raíz cúbica, me va a quedar 1 positivo por el menos 2/9, me va a quedar que la respuesta es negativa. Entonces observamos que sí hay cambio de signo acá en la segunda. Vamos a colocarlo acá, mire, en la segunda derivada hay cambio de signo, pasó de más a menos. Eso significa que el número donde x tiene un valor específico, que x es igual a 0, hay un punto de inflexión. Recuerde que para que haya un punto de inflexión, el cambio de signo en la segunda derivada puede ser de más a menos o de menos a más. En ambos casos habrá punto de inflexión. Y que no es posible que haya cambio de signo en la segunda derivada y al mismo tiempo haya cambio de signo en la primera derivada. Como nos dio negativa la segunda derivada, significa que es decreciente y se identifica por este símbolo. Ahí tenemos ya llena nuestra tabla de variación. Le voy a compartir la gráfica que la hice en GeoGebra porque es importante que usted aprenda a analizar gráficas. Hay ejercicios en la prueba virtual en el cual solo le va a salir la gráfica y le vamos a preguntar, ¿cuántos intervalos crecientes hay? Bueno, los intervalos crecientes se analizan de izquierda a derecha. Entonces observe, en la izquierda comenzó la gráfica hacia arriba, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Hay un intervalo creciente, desde menos a más infinito. ¿Y cuántos intervalos decrecientes hay? Bueno, en esta gráfica nunca hubo un decrecimiento, nunca la gráfica bajó. Por lo tanto, en la respuesta de intervalo decreciente se va a colocar no hay. Puntos de inflexión. Bueno, puntos de inflexión usted los va a identificar porque va a haber cambio de concavidad. Por ejemplo, aquí en x menor que 0, observe que la concavidad es hacia arriba, así como lo tenemos en nuestra tabla. Y en x mayor que 0, observe que la concavidad es hacia abajo, como lo tenemos aquí. Quiere decir que el valor donde hay un cambio de concavidad es el punto de inflexión. Aquí le comparto
los resultados finales, números críticos, x igual a 0. ¿Por qué 0? Porque es el número donde la primera derivada no existe. Los números críticos son aquellos o donde la primera derivada es igual a 0 o donde la primera derivada no existe. Extremo relativo máximo no hay, mínimo no hay, intervalo creciente de menos a más infinito, intervalo decreciente no hay, punto de inflexión 0,0, intervalo cóncavo hacia arriba, x menor que 0, e intervalo cóncavo hacia abajo, x mayor que 0. Bueno, aquí es realmente al contrario, ¿no? Vamos a hacer esta rectificación porque aquí es cóncavo hacia arriba. Vamos a tener acá, vamos a verificar la gráfica, cóncavo hacia arriba, no, está bien, x menor que 0. Y cóncavo hacia abajo, x mayor que 0. Se lo compruebo, miren. La concavidad hacia abajo está cuando x es mayor que 0. Bueno, ¿qué tipo de preguntas le puede venir de una gráfica? Yo le puedo preguntar, en esta gráfica, ¿cuántos extremos relativos máximos hay? Recuerde, usted no va a tener la función para derivar ni igualarla a 0. Usted va a decir, bueno, no hay extremo relativo máximo porque nunca la gráfica cambió. Cuando digo cambió, me refiero a que una gráfica iba creciendo y después cambió, iba decreciendo. En ese caso, va a haber un extremo relativo máximo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una gráfica, mire, va decreciendo, sigue decreciendo y sigue decreciendo? Entonces, si solamente decreció, aunque aparentemente aquí haya un punto máximo, no lo hay, porque la gráfica solo decreció. Entonces no hay ningún punto máximo o ningún punto mínimo. Ahora, si llega un momento que sucede esto, que después de ir la gráfica hacia abajo, ahora va hacia arriba, entonces acá usted sí va a tener un punto mínimo. Lo más seguro acá va a haber un punto de inflexión. Ya le dije que un punto de inflexión es cuando hay cambio de concavidad. Otra situación que le puede venir en la prueba virtual. Como no le vamos a poner todos los incisos, yo puedo preguntarle, por ejemplo, determine el extremo relativo máximo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Nada más trabajar con la primera derivada. Usted no tiene que llenar toda la tabla de variación de signo. Solo trabajar con la primera derivada, ¿verdad? Sí sería importante que la primera derivada la iguale a 0 para determinar los números que hacen 0 la primera derivada o donde la primera derivada no existe, o sea, los números críticos. Para determinar si hay un máximo o un mínimo, entonces sí usted necesita llenar, por ejemplo, nada más la columna de la primera derivada para ver si hubo un cambio de signo. De más a menos va a haber un máximo, de menos a más va a haber máximo. Pero si yo le pregunto dónde es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo, usted solo va a obtener la primera derivada, no la va a igualar a 0, va a obtener la segunda derivada y sí la va a igualar a 0 para determinar dónde la segunda derivada es 0 o donde la segunda derivada no existe y observar dónde hay un cambio de signo. Donde haya un cambio de signo, ahí va a haber punto de inflexión.